Grupo Digama. Bien, bienvenidos a Rumbo Minero, bienvenido como siempre, Oscar. Gracias. Esta semana tenemos un invitado muy especial, Jorge Merino, exministro de Energía y Minas, que vamos a hablar obviamente sobre el tema coyuntural y sobre Expomina también, ¿no? Claro, para los televidentes hay que recordarles que Jorge Merino fue ministro de Energía y Minas del 11 al 14, del 2011 al 2014, años difíciles obviamente porque había conflictos sociales, porque había nuevos proyectos por desarrollarse. Estoy seguro que la conversación que vamos a sostener con él va a ser muy importante para ver lo que se viene en los próximos 5 años y en especial para los que ahora lideran el sector energía y minas. Así es, y también para hablar un poco de Expomina, ya que es presidente del foro, de uno de los foros que vamos a tener en Expomina. Bien, tras la pausa regresamos con la entrevista. En el año del impulso minero, el Grupo Digama organiza Expomina Perú, la feria minera internacional más grande e importante del 2016, presidida por Eva Arias, presidenta ejecutiva de Minera Poderosa, que cuenta con un comité consultivo y central, integrado por los líderes de las grandes empresas mineras del Perú. Expomina Perú superará los 100.000 visitantes entre compradores y ejecutivos de las principales mineras y contará con la participación de 800 empresas nacionales y extranjeras procedentes de 33 países que exhibirán sus productos en más de 1.200 stands y generarán intenciones de transacciones comerciales estimadas en $600 millones. En esta edición, por primera vez, Expomina 2016 presentará además la Gran Conferencia Internacional de Minería, Confemin, el principal encuentro empresarial minero del Perú. Confemin se desarrollará en el contexto de un nuevo gobierno y será el escenario perfecto para analizar los más importantes temas de minería peruana en sus 9 grandes pilares que son: proyectos y ampliaciones mineras en el Perú, líderes mineros, retos y oportunidades, políticas públicas en minería 2016-2021, clima de inversión, mercados y precios, logística y abastecimiento, minería y recursos humanos, desarrollo social y medioambiental, tecnología e innovación en minería y educación e innovación. Forma parte de Expomina Perú y de su gran feria y reserve su stand. Expomina Perú, del 14 al 16 de septiembre en el Centro de Exposiciones Jockey. Ingrese a www.expominaperú.com. Bien, como habíamos anunciado, estamos con Jorge Merino, ex ministro de Energía y Minas, con nosotros. Jorge, bienvenido nuevamente al programa. Muchas gracias por la invitación, buenos días. Jorge, tú eres una de las personas experimentadas en el sector minero, has desarrollado varias cosas y como lo dijo Oscar también en el inicio en la introducción a la entrevista, has estado en momentos difíciles, en momentos de retos. ¿Cómo ves hoy en día el panorama, el rumbo de lo que es la minería con este nuevo gobierno y con todo lo que se está viniendo? ¿Cómo ves el panorama? ¿Realmente tenemos proyectos? ¿Podemos salir adelante para aprovechar, por ejemplo, que Chile ya no está como en otros años? Aprovechar un poco la coyuntura mundial. ¿Tenemos con qué para el sector minero peruano? Bueno, en principio, en minería tenemos que ser optimistas, pues es un negocio cíclico de subidas y bajadas de precio. Si bien es cierto, ha habido un momento de contracción de precios y un tema de falta de consenso para los conflictos, creo que ese tema, en los nuevos tiempos, yo soy optimista en el sentido que se vienen buenos tiempos para la minería. En principio, si hemos escuchado lo que dijo el presidente Kuczynski, si queremos bajar 10 puntos la pobreza al 2021 y si queremos modernizarnos siendo países en la OECD, definitivamente tenemos que pensar en la minería, porque el Perú es un país minero y realmente los proyectos que te dan grandes números para crecer el PBI es la minería sin duda, una de las actividades sin ser la única. Y en ese sentido creo que es el momento de reflexionar como Estado qué hacemos con la minería, qué deberíamos hacer como país para facilitar que haya un consenso
en el tema minero. Es decir, somos un país minero, pero nos falta consenso minero. Creo que eso es la primera reflexión que yo haría. Y sobre ese tema, efectivamente, hay una tarea ardua que hay que empezar y estoy seguro que el actual ministro, que tiene muy claro la idea de la promoción de inversiones y con el apoyo del Congreso, que también coincide en esa línea de política, me parece que tenemos que pensar en forma positiva. Ahora, Jorge, hay dos problemas que ha enfrentado la minería en estos últimos años de caída en su producción o en sus ingresos. Uno, el problema exógeno, ¿de acuerdo? Los precios de los metales, que eso no los gobierna ni los maneja nadie. Pero hay problemas endógenos que sí puede manejar el gobierno, este nuevo gobierno, y es el tema de los conflictos sociales. Esta semana el presidente Kuczynski ha hablado de que el primer problema que tiene que enfrentar su gobierno es el de los conflictos sociales para que las inversiones se desarrollen. ¿Cuáles son en concreto en base a su experiencia, Jorge, como ministro, cuáles serían los retos inmediatos que tendría que enfrentar el gobierno o los cambios que tendría que hacer el ahora ministro de Energía y Minas para empezar a evitar y a prevenir esos conflictos sociales? Pero yo creo que tenemos que acercar más el Estado a las zonas mineras, a las zonas rurales mineras. Pero sobre todo hay un tema de comunicación a la opinión pública nacional en qué significa las inversiones. Si nosotros vemos el paralelo de Apurímac con Cajamarca, por ejemplo, Apurímac en los últimos años creció casi 20% anual en inversión y la pobreza se cayó de más de 60%. En Apurímac hoy día tenemos 35%. Falta, pero ha caído. Sin embargo, en Cajamarca hoy en día tenemos una pobreza de 50%, fatal. Se ha desinvertido y tenemos, por tanto, 7 distritos más pobres del Perú en Cajamarca. Si lo vemos así, entonces... Pero igual Cajamarca no quiere... Claro, pero eso, no quiere la minería. La reflexión que quiero hacer... O sea, porque el mensaje es, quiero ser pobre. Claro. ¿Por qué? ¿Qué está fallando? La reflexión que quiero hacer es esto, es la siguiente. Si tenemos 1/3 de los niños en el país desnutridos, con severos índices de falta de oportunidades de su crecimiento, y tenemos entonces zonas mineras donde justamente, como Cajamarca, hay niños pobres, como Huancabamba, donde hay un proyecto Río Blanco, hay niños pobres, como el mismo Tambo Grande, niños pobres. Veamos lo que está sucediendo en Apurímac, los buenos ejemplos. Y tenemos que pensar cómo podemos nosotros reducir la pobreza en 5 años, en 10 años. La única forma es generando riqueza. Pero ahí, Jorge... Y para regenerar riqueza tenemos que traer inversión grande, que es la inversión minera. Entonces, si es así, tendríamos que tener un nuevo enfoque como política de Estado, de que no solamente es presencia del Estado, sino cómo cambiar los parámetros de que si para generar riqueza, redistribuirla y salir de la pobreza, tenemos el recurso, tenemos que priorizar una política que si ese recurso va a ayudar a bajar la pobreza, entonces tenemos que declararlo de interés nacional. Pero ahí, Jorge, ha habido un problema, ¿no? Que creo que tú lo has vivido muchas veces como ministro. Por más que se han hecho los esfuerzos de parte del ministerio de ir a hablar, muchas veces la realidad del Perú es que las poblaciones, ¿qué pasa? Llega a la mina y dicen, mira, con el canon que vas a tener, el gobierno va a poder hacer acá carreteras, postas y no sé qué y no sé cuántos, puentes, todo lo que ustedes necesitan. El gobierno no ha tenido en los últimos años, y más de 15 años, no ha tenido una capacidad de gasto, de hacer las obras los gobiernos regionales tienen una capacidad de gasto muy baja, 30% en general. Entonces, ¿qué pasa? La población dice, la mina me prometió que iba a pasar todo esto, sin ser culpa de la empresa minera, ¿no? ¿Por qué? Porque la ausencia del Estado, no me refiero a la ausencia del Estado desde el punto de vista de la presencia física, me refiero a obras. La gente quiere obras, quiere verlas, ¿no? Y el Estado no ha podido suplir eso, ¿no? Entonces, muchas veces van gente muy bien intencionada del gobierno a hablar, pero dicen, bueno, ya nos hablaron, queremos las obras. ¿Cómo solucionar ese problema? Que la gente vea sus postas, vea sus carreteras, vea sus puentes.
Claro, yo creo en principio que es una tarea no solamente del Estado, también de responsabilidad social empresarial de las También. empresas. El enfoque que siempre ha habido ha sido de ubicarnos siempre en la zona directa donde está la comunidad propietaria del terreno superficial y bueno, y si seguimos manteniendo ese concepto, creamos unos enclaves. El concepto es que no solamente se trata de generar un nuevo grupo de privilegio comunal, sino hacerlo mucho más amplio. Y ese mucho más amplio significa las zonas indirectas, las cuencas, donde ahora los problemas, conflictos ya no vienen de la misma comunidad donde está el proyecto, vienen de afuera. Más alejado. Entonces, esto nos hace ver de que tenemos que tener una política multisectorial, primero de presidencia del Estado, de comunicaciones, de desarrollo, digamos, de los programas sociales, pero con un criterio de generación de riqueza. Ahí es muy importante pensar en las empresas comunales, que tienen una gran ventaja para que la comunidad piense cómo puede no solamente, digamos, trabajar en una mina, sino cómo generar riqueza con lo que hace, con la agricultura, con la ganadería. En ese sentido, creo que tenemos ya lecciones aprendidas muy claras, son tiempos nuevos. Me parece que lo que se ha visto en Las Bambas con la mesa de desarrollo, el know-how que se ha alcanzado, si bien es cierto, tiene su propia dinámica de conflictos, ese es el camino que hay que seguir. Entonces, me parece importante esta falta de comunicación, no dejar los espacios vacíos de desinformación, que muy bien lo aprovechan pequeños grupos que no ven la mayoría, no ven el interés de la mayoría. ¿Cómo condenas a tantos niños a una pobreza extrema que tienen derechos humanos también? Y sin embargo, hay grupos pequeños con agendas propias que se salen con la suya. Entonces aquí yo creo que en paralelo hay que mirar también claramente que en cualquier país del mundo donde hay competencia global para atraer inversiones en explotación de recursos naturales, tenemos que ver varios factores, pero uno de ellos es el estricto respecto a la ley, a los derechos adquiridos que da el Estado. Nadie viene a invertir en un país donde las reglas de juego no son claras y ahí no hay certidumbre. Sí, perdón, entonces, Oscar, son varios temas sí. que ¿Y efectivamente... qué piensas, un poco saliendo de tu respuesta, qué piensas de esta propuesta de PPK y de Vizcarra de descentralizar proinversión, por ejemplo? A mí me parece que es una buena idea. ¿Por qué? Yo creo que uno de los problemas que hemos tenido es una descentralización no completa. Es el tiempo de mirar a las regiones. Todos los grandes proyectos están en las regiones, no están en Lima. No. Y en realidad creo que si sumamos lo que hoy día está sucediendo, por ejemplo, con las mancomunidades. La ley permite, manteniendo la independencia de las regiones, unirse para proyectos transversales comunes. Y eso es economía a escala, hay sinergias, como es la Mancomunidad de los Andes, que agrupa a Ica, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica y Junín. Ese mismo concepto yo creo que incorpora esa visión de desarrollo territorial. No es excluyente con el ordenamiento territorial, pero es mucho más grande. Claro. Entonces, sumamos las sinergias de cada región. Entonces ya no hay fronteras en las regiones. Con eso también mitigamos los conflictos. Por ejemplo, un tema clave es el tema del agua. El agua debe hermanar a las regiones, debe hermanar la lucha contra la pobreza. Esta idea de generar el canon del agua, por ejemplo. Huancavelica tiene la central del Mantaro por años. Y sin embargo, hasta la luz era mucho más cara en Huancavelica, las zonas rurales, que en otras zonas. Entonces, esas cosas no se entienden. Sin embargo, todo el agua que tomamos en Perú, en Lima, por ejemplo, viene de Junín y Pasco. Entonces, tenemos que pensar cómo compartir la riqueza, cómo hacemos para que la gente vea que todos se benefician de la inversión. Aquí, por ejemplo, yo quiero hacer una reflexión. Poco sabemos que el Perú es el tercer país del mundo en reserva de polimetálicos, sin plomo plata. Después de Australia y después de China. El tercer país. Toda la región central del Perú, ya desde años atrás, es una expresión de lo que es el desarrollo territorial. Desde que se construyó el ferrocarril central, desde que se llegó a un núcleo minero como fue Cerro de Pasco, donde todavía tenemos la tercera cantidad de reservas del mundo.
Y es el tema de actualidad. ¿Cómo se vio esto para sacar provecho de esta sinergia? Se construyó la Oroya, porque la característica geológica de los minerales del centro tienen impurezas propias que necesitan limpiarse. Y para eso se creó el complejo de la Oroya, donde se optimizaba energía barata, infraestructura cercana y transportabas metales. Entonces, en ese sentido, esa visión de desarrollo territorial la podemos tener también, por ejemplo, entre Huancavelica, Purímac e Ica para el trasvase de agua. En el mismo gasoducto del sur tiene esa propiedad. Correcto. Une las regiones porque identifica un proyecto común de beneficio a todas las regiones. Antes que nos gane el tiempo, y de hecho vamos a tocar el tema de Expomina. Cuando usted era ministro, Jorge, del 2011 al 2014, ya teníamos un proyecto Tía María con un primer EIA declarado inadmisible por el gobierno de Alan García al final del gobierno. Durante estos 3 años se hizo el segundo, que luego fue aprobado cuando ya no era usted ministro. ¿Qué ha pasado con este proyecto? ¿Qué errores ha cometido Southern y qué errores ha cometido el Estado para que este proyecto no vea la luz? Y segundo, ¿usted cree que este proyecto sí puede ver la luz? ¿Sí puede desarrollarse o no? Yo creo que Tía María es un proyecto que tenemos que trabajarlo todos para que se haga realidad. Sin embargo, en verdad tenemos que mirar siempre los antecedentes. Y los antecedentes es que cuando Southern comienza a trabajar en el Perú no había reglas ambientales. Entonces no había el tema que hoy día existe, que se dio gracias a la inversión en la década de los 90, al fallar la privatización de Centromin, se dividió claramente la responsabilidad ambiental y nacieron los PAMAS, el único sector en Latinoamérica que creó un reglamento ambiental. Pero ha quedado en la gente la idea del tema de los pasivos ambientales. Y yo creo que hoy en día ese tema se tiene que explicar bien. Ya la ley no permite, hay una institucionalización con la OCDELMIN, con la OEFA, de monitorear todos los temas ambientales. Sin embargo, eso todavía queda en el recuerdo de la gente. Sí. Entonces, eso implica que los esfuerzos que tiene que hacer la empresa y los esfuerzos que tiene que hacer el Estado es crear confianza. Yo creo que aquí el tema transversal previo es trabajar con el agua. Creo que el reservorio de Partitur es un punto importante que ya con el actual vicepresidente, el ingeniero Martín Vizcarra, se conversó oportunamente cuando él lideró muy bien el tema de Quellaveco. Y estuvimos nosotros de ministro en esa ocasión, lo trabajamos juntos con él. Y fue un modelo muy claro de qué es lo que quiere la población escuchar, claro. Cómo le resuelve sus problemas, empezando por el agua. Luego la infraestructura y después cómo colabora la minería a ese tema. En Tía María va a ser lo mismo. La receta es que la gente quiere ser escuchada y la receta es priorizar qué hacer con los campesinos, con los agricultores de Tía María. Yo más bien ahí veo una gran oportunidad. Yo les invito a que miren la mina Eagle en Illinois, donde hay un gran desarrollo industrial y al lado hay una mina Tajo Abierto. O sea, es posible la convivencia. Es posible. Para terminar, eres presidente del Foro de Políticas Públicas en Minería en Expomina. Un foro retador, ¿no? Porque es un tema muy, muy fuerte. Cuéntanos un poco a los televidentes sobre este foro, un poquito los speakers y un poco los temas a tratar, cuál es la idea, ¿no? Bueno, yo creo que por lo mismo que hemos hablado, si queremos crecer más del 5% anual, realmente tenemos que reconocer que somos un país minero y la minería es la palanca para los demás sectores. Es importante la agricultura, es importante el turismo, es importante la diversificación, pero sin duda la minería es algo que lo tenemos a la mano y somos un país que en el mundo atraemos inversión para eso. De manera que este foro, Expomina, que ya tiene una connotación internacional, justamente va a poner los temas globales. La minería es un negocio global, es un negocio de costos, es un negocio de competitividad. Entonces, si bien es cierto, en el mundo nos conocen por nuestros recursos naturales y estamos calificados por Fraser en los más altos niveles, tenemos todavía problemas como, por ejemplo, que la minería sea una actividad de consenso.
Entonces, ¿qué políticas tenemos que llevar, aportar todos los que estamos metidos en minería por muchos años y que hemos visto promover los grandes proyectos como Antamina, como Cerro Verde, como las mismas Bambas, como Toromocho, como Michiquillay, como Bayora, ¿no? Alto Chicama, todos estos proyectos que nos han permitido en su momento agarrar consensos, porque hoy día los tiempos han cambiado, hay información en tiempo real, tenemos que hacer lo mismo, encontrar consensos, y para eso en este foro se va a, con todas personas notables, multisectoriales, a hablar de pobreza, su correlación con la inversión minera. Vamos a hablar de ejemplos de convivencia en el mundo, de competitividad en el mundo, que han hecho otros países como Canadá, como Australia, con el mismo Estados Unidos, para, siendo países hoy en día en desarrollo, empezaron con su minería, empezaron con sus recursos naturales y hoy día están donde están. Entonces, yo creo que en el Perú, si miramos la historia, un poco la historia de la República, no ha habido un crecimiento tal en el Perú en los últimos 15 años y una reducción tal de la pobreza, casi de 60 a 20%, porque sacamos todos los proyectos, especialmente cobre. Y miren ustedes que en la historia de la República pasamos por el guano de la isla, pasamos por el salitre, pasamos por el caucho. Entonces, esos son los números que están ahí. Entonces, eso es lo que tenemos que reflexionar en esta Expomina, y producto de estas reflexiones esperamos que contribuyamos a que todos los peruanos tengamos una política de Estado para nuestro desarrollo. Excelente. Muchísimas gracias, Jorge, por estar con nosotros nuevamente en el programa. Y bueno, ya preparando todo para este gran Expomina. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. Bien, estuvimos con Jorge Merino. Pausa y regresamos. En Contacto, somos especialistas en asesoría para la prevención de riesgos patrimoniales y humanos en importantes sectores. Además, asesoramos en implementación de medidas para evitar o minimizar estos riesgos. Un servicio único que solo la experiencia de Contacto puede brindar. Contacto, corredores de seguros. Sin importar lo imperceptible que resulte, solo a través de estrictas pruebas se asegura el excelente desempeño de cada atributo en la nueva NP300. Llevar al extremo fuerza e inteligencia inspiró el desarrollo no solo de una pick-up funcional, sino de una herramienta de trabajo lista para lo que sea. Ya sea junto al mar, sobre brechas de lodo o entre polvaredas, la nueva NP300 está hecha para enfrentar cualquier desafío. Paz social, equilibrio ambiental, inversiones seguras. Para alcanzarlos, usted cuenta con un equipo multidisciplinario y de alta experiencia en asuntos sociales, medio ambiente, comunicaciones y redes, seguridad y salud ocupacional, asuntos legales y permisología. Desde hace 15 años, Viceversa Consulting, Gerencia Soluciones. Bien, a continuación, por favor, acompáñenos a las principales noticias de la semana con respecto a la minería. Rumbo Minero TV. Este espacio llega gracias al auspicio de la revista Rumbo Minero. Formalización minera permitiría recuperar más de $1.100 millones al año. En noviembre operará primera fase de ampliación en Marcona. Strike Resources reinicia estudios por proyectos de hierro Apurímac. Hudbay produjo más cobre y oro en Constancia en segundo trimestre del año. Minera IRL anuncia reanudación de perforación en proyecto Oyachea. Este espacio llegó gracias al auspicio de la revista Rumbo Minero. Bien, hemos llegado al final del programa. Definitivamente, Oscar, siempre lleno de información y con un ángulo interesante, Jorge Merino, ¿no? Sí, sí, bueno, ha sido ministro de Energía y Minas no por unos meses, sino por 3 años.
y ha vivido en carne propia los conflictos sociales, los proyectos que han visto la luz, los que se han visto interrumpidos, o sea que el testimonio yo estoy seguro que va a ser muy útil para los nuevos gobernantes. Y las mancomunidades, muy interesante, las grandes inversiones, trenes, hacerlo entre varias regiones, ¿no? Un tema que él viene desarrollando y que me parece muy interesante. Además, el foro de Expomina, ¿no? De políticas públicas. Va a ser de pesos pesados realmente, recomendamos a todos apuntarse y estar en Expomina. Estas exposiciones que se van a realizar van a ser realmente de un nivel muy alto que necesita el Perú para echar a andar, darle un nuevo impulso a la minería en los próximos 5 años. Así es. Recomendarles, por supuesto, que ya viene dentro de un mes Expomina. Entre usted a www.expominaperu.com. La presidenta es Eva Arias, un comité consultivo de primera línea. Tenemos más de cerca de 1000 stands ya vendidos. Todavía quedan algunos stands. Si usted es proveedor o quiere ser proveedor del sector minero, pues tiene que participar en la Feria Internacional. Tenemos más de 18 países participantes, pabellones internacionales, más de 3000 personas que vienen del extranjero. O sea, una gran fiesta de la minería. Donde usted no puede dejar de asistir. El Grupo Digama ha hecho un gran esfuerzo en dar los ingresos por registro gratuitamente tanto a las charlas como a la feria, porque la idea es que cualquier persona, los ciudadanos en general, puedan conocer más sobre el sector minero en esta gran feria Expomina a realizarse del 14 al 16 de septiembre en el Jockey Club, ¿no? Así es. También tendremos, por supuesto, tenemos ya la última edición de la revista Rumbo Minero. Si usted también quiere ser proveedor o es proveedor del sector minero, pues publique en Rumbo Minero, que está sacando una gran edición también para Expomina y post-Expomina. Bien, Oscar, muchísimas gracias. A ti, siempre, encantado, por como estar siempre con nosotros. Y los esperamos la próxima semana a las 10 de la mañana por Canal N. No se olvide en unos minutos nuestro programa Perú Construye. El Grupo Digama cuenta con 10 años de experiencia desarrollando herramientas de negocios e información a través de la publicación de revistas especializadas, eventos con valor agregado, medios digitales y programas de televisión. Publicaciones: Revista Rumbo Minero, revista líder en el mercado minero. Revista Perú Construye, la revista comercial más importante de la construcción e infraestructura. Eventos: Expomina Perú, la feria internacional minera más grande de Lima. Expo Arcón, el evento comercial más importante de la construcción e infraestructura. Minpro, feria logística minera más importante del Perú. Medios digitales y programas de televisión. Programa Rumbo Minero TV. Programa Perú Construye TV. Páginas webs, Rumbo Minero y Perú Construye, las webs más visitadas de los sectores de construcción y minería. Boletines de noticias diarias de Rumbo Minero y Perú Construye, dirigidos a los sectores de construcción y minería. Grupo Digama, su mejor herramienta de negocios en medios de comunicación y eventos empresariales.